La lluvia caía en aquella fría noche, como si el cielo llorara pecados antiguos. La antigua finca situada en una colina, rodeada de árboles retorcidos, parecía un monolito olvidado por el tiempo. Dijeron que allí comenzaría la verdadera historia de Vlad y Mary, mucho antes de que las leyendas de espejos sin nombres se susurraran en la oscuridad. Pocos conocían el verdadero origen de María. Para la mayoría, ella era solo una figura de terror a la que se le contaba para asustar a los niños. Pero algo mucho más macabro estaba enterrado en los registros históricos perdidos, en los recuerdos ahogados por el miedo y en el polvo que cubría los manuscritos olvidados. En el siglo XVII, María Eldridge era una joven fascinantemente hermosa, pero su alma parecía marcada desde su nacimiento. Criada bajo la mirada estricta de una madre fanática religiosa y un padre ausente, creció aislada, siendo constantemente castigada por pecados imaginarios. Sin embargo, un pueblo vecino temía algo más que su supuesta impureza. Se rumoreaba que María era una bruja, vinculada a fuerzas oscuras que nadie se atrevía a nombrar. A los 18 años, María fue acusada de prácticas ocultistas después de que varios niños desaparecieran misteriosamente. Aunque no se pudo demostrar nada, el pueblo pedía sangre a gritos. Desesperada, buscó ayuda en las artes oscuras que siempre la habían perseguido. Una noche de luna llena descendió al antiguo pozo maldito del bosque prohibido, un lugar del que, según la leyenda, nadie volvió jamás. Allí, ante las profundidades insondables, ofreció su alma, pero lo que respondió desde las sombras no fue el diablo común de los cuentos de pueblo. Era algo más antiguo, una entidad olvidada por el tiempo. Los registros se vuelven confusos a partir de este momento. Algunos dicen que se arrojó al pozo, otros afirman que fue arrastrada por las manos de las tinieblas. Pero su maldición no terminó ahí, comenzó. Dicen que el espejo fue su primera prisión, una protección cruel e irónica. Atrapada entre mundos, se ha convertido en una depredadora de almas atormentadas. Pero debes saber que, incluso sin límites entre los planos, Vlad y Mary continuó su búsqueda del poder absoluto, y de la entidad que la engañó. Y entonces, en un pueblo lejano, siglos después, sucedieron extraños acontecimientos. Si estás disfrutando de esta oscura historia, no olvides darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita para no perderte ningún misterio en nuestro canal. El pequeño pueblo de Blackmore era un lugar olvidado por el tiempo. Rodeada de densos bosques y envuelta en una oscuridad eterna, la aldea parecía existir en una realidad separada. Los residentes vivían bajo reglas estrictas, siempre temiendo lo que aguarda en la oscuridad. Para ellos las supersticiones no eran referentes, eran leyes de supervivencia. Todo empezó con una sugerencia. Los niños se despertaban por la noche y decían escuchar una voz suave y fría que los llamaba por su nombre. Un granjero encontró extrañas marcas talladas en los árboles alrededor de su granja, símbolos que ningún anciano de la aldea reconoció. Los animales desaparecieron sin dejar rastro y el olor a hierro flotaba en el aire cuando soplaba el viento del bosque. La familia Harker fue la primera en sufrir. Emily Harker, una niña de apenas 8 años, se despertó una noche con una sed insoportable. Al salir de su cama, vio una tenue luz que emanaba del viejo espejo del pasillo, heredado de generaciones pasadas. Encantada y todavía somnolienta, se movió, pero al enfrentarse a su propio reflejo, su corazón se heló. La figura en el espejo era su imagen, pero los ojos estaban vacíos, negros como la eternidad. Antes de que pudieras gritar, la fría superficie del vidrio se estiró como si fuera líquido y unas manos pálidas y huesudas emergieron, empujándote hacia adentro. Sus padres la encontraron al día siguiente, o lo que quedaba de ella. El espejo estaba despegado y el rostro de Emily parecía congelado en un grito eterno, aunque esa noche no se había oído ninguno. El pánico se apoderó del pueblo. Se convocaron reuniones secretas, se consultaron viejos grimorios. Pero ningún ritual u oración parecía eficaz contra el mal que ahora se arrastraba en los rincones más oscuros de Blackmore. Sin embargo, un barco persistió, el viejo Isaac Marlowe, el último descendiente de una línea de ocultistas olvidados,
tal vez más información de la que decía. Desesperados, los adornos del pueblo enviaron a Thomas Ward, un joven aprendiz de cazador de misterios, a buscar la ayuda de Marlowe. Encontrarlo, sin embargo, fue una tarea casi imposible, ya que vivía aislado en una cabaña en lo profundo del bosque maldito. Los pocos que pretendían acercarse nunca regresaron. Esa misma noche, mientras Thomas se preparaba para irse, algo llamó su atención, un suave susurro proveniente del espejo de su habitación. No era una llamada cualquiera, sino una voz femenina, transmitida con una escalofriante melancolía, y una promesa de secretos ocultos. ¿Pero qué quería Bloody Mary de Thomas? Thomas Ward vaciló ante el espejo de su habitación, con el seductor susurro de Bloody Mary todavía resonando en su mente. Era una voz que sonaba como una batidora y promesas prohibidas. Sabía que mirarse al espejo podría significar su fin, pero también comprendió que huir ya no era una opción. Con un cuchillo de caza firmemente atado a su cintura y un viejo relicario de plata heredado de su difunta madre, Thomas salió de la casa. Sabía que necesitaba encontrar a Isaac Marlowe antes de que la oscuridad consumiera por completo a Blackmore. El viaje por el bosque fue una pesadilla viviente. Los árboles cambiaron para moverse, susurrando antiguos secretos en las lenguas de los muertos. A cada paso, Thomas sentía una presencia invisible, como si se le presentaran ojos que pertenecían a algo que no era de este mundo. Después de horas de caminata, llegué a la cabaña de Marlowe. Era una estructura antigua, hecha de madera oscura y cubierta de musgo y runas talladas a mano. Antes de que pudieras tocar la puerta, ésta se abrió sola, chirriando lentamente. En el interior, el viejo Isaac Marlowe esperaba a la luz de las velas, rodeado de libros prohibidos y artefactos de un poder indescriptible. Su rostro era una máscara de cansancio y conocimiento oscuro. «Tardaste más de lo que esperaba», dijo Marlowe con voz ronca. «Ella ya te ha tocado el alma, ¿no?» Thomas guardó silencio, pero Marlowe pareció leer la respuesta en sus ojos. «Bloody Mary no es solo una leyenda. Ella es una entidad atrapada entre mundos. Pero hay algo que pocos saben, ella no quiere almas comunes y corrientes. Quiere venganza y libertad. Thomas me dijo lo que había que hacer para levantar la maldición». Marlowe suspiró. «La única forma de detenerla es enfrentarla, en sus dominios». Pero nadie volvió jamás. Antes de que pudiera pensar en un plan, el viento se agitó afuera. El antiguo espejo en el centro de la cabaña comenzó a brillar con una luz espeluznante. Unas manos pálidas emergieron lentamente del cristal roto, acompañadas de una risa fría y familiar. «Por fin», susurró María. Sin tiempo para pensar, Thomas sostuvo el medallón de plata y corrió hacia el espejo, sumergiéndose en el abismo entre mundos. Cayó en un vacío infinito hasta que fue arrojado violentamente a un páramo desolado, un campo árido cubierto de fragmentos de espejos rotos. Ante él apareció Bloody Mary, una figura a la vez terrible y trágica. Sus ojos, vacíos como la eternidad, brillaban con una furia acumulada durante siglos. «¿Te atreves a desafiarme?», siseó, el sonido lleno de eco y desesperación. Thomas transfirió el relicario de plata, pero María simplemente aceptó. «¿No lo entiendes? No quiero matarlo. Quiero que me liberes, para poder tomar lo que es mío». Antes de que pudiera reaccionar, el suelo de espejos empezó a hacerse añicos y emergió una sombra colosal, su verdadera prisión, la antigua entidad que la engañó hace tanto tiempo. Al darse cuenta de que él era la única posibilidad de supervivencia de María y Blackmore, Thomas hizo algo inesperado, arrojó el medallón al corazón de la entidad. Una luz cegadora explotó, destrozando la oscuridad que lo rodeaba. Cuando todo terminó, Thomas estaba de nuevo en el bosque, solo. El relicario estaba quemado y sin vida en su mano. Blackmore estaba a salvo, pero los espejos nunca volverían a reflejar lo mismo. En cuanto a Bloody Mary, algunos dicen que fue destruida, otros afirman que fue liberada, ahora más poderosa y más oscura que nunca. Y en las noches de luna llena, si escuchas tu nombre susurrado frente a un espejo, no respondes.